Hola, mi nombre es Jorge Luis Villalón Medina, estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, plantel La Mira. En el video de hoy les daré el resumen de lo que es la sociología. ¿Qué es la sociología? La sociología es la ciencia social dedicada al estudio de las sociedades humanas en sus fenómenos colectivos, interacciones y procesos de cambio y conservación, tomando en cuenta el contexto histórico, cultural en el que se hayan hecho. En este sentido, la sociología se encarga de estudiar, analizar y describir la estructura, organización y funcionamiento de las sociedades, así como las conductas, tendencias, fenómenos y problemáticas que se verifican a nivel colectivo como consecuencia de las actividades sociales. Para ello, la sociología vale de distintos métodos de investigación. Por otro lado, el método cualitativo, enfocado en la descripción e interpretación de los fenómenos, y por otro, el método cuantitativo, más volcado en la representación estadística de los fenómenos sociales estudiados según la historia de la sociología. Esta es relativamente breve por ser una ciencia joven. Sus inicios formales provienen de las ideas plasmadas en la Ilustración del siglo XVIII y XIX, que proponían la posibilidad de analizar las sociedades humanas aplicando métodos racionales, científicos, mesurables, por su hincapié en lo racional. Inicialmente fue llamada fisiología social o física social. Sus fundadores fueron Henry de Saint-Simon y Comte. Según este último, quien rebautizó la sociología en 1938, se considera que la sociología surgió como la reacción a la llegada de la modernidad en el nuevo mundo secular, racional y urbano podía crecer como disciplina gracias a la aportación teórica de los filósofos como Karl Marx, Emily Durkheim, Max Weber y Comte. El objeto de estudio de la sociología es la individualidad y colectivamente, mediante la aplicación del método científico a sus estructuras, formas de organización, conductas. La sociología aborda al hombre como ser social y busca cubrir todas las aristas que parten de ahí. Formalmente se conoce como la ciencia que trata las condiciones de existencia de las sociedades humanas. Profundizando un poco más, vemos cómo estudia o aborda el objeto de Estupedomos. Ver que estos estudios pueden darse en base a dos perspectivas. Veremos a continuación, por un lado, que tenemos la microsociología, que está centrada en la interacción social cotidiana y pequeña, ya sea cara a cara. Se ocupa de los individuos, sus familias y las unidades. Puede concebirse una sociedad. Por otro lado, la macrosociología, en cambio, apunta a los sistemas sociales y poblacionales a gran escala, haciendo grandes abstracciones teóricas y prestando atención a la estructura. Más que nada, de ese modo aborda temas como la guerra, la pobreza, el desarrollo y entre otros más. Por otro lado, la importancia de la sociología es que se convirtió rápidamente en herramienta útil para el diagnóstico de las sociedades, es decir, para comprender un modo más profundo y abarcador cuáles son los problemas a los que la sociedad se enfrenta y desde qué perspectiva distinta se los pueden analizar. En pocas palabras, la sociología sirve, número 1,
como consecuencia de las diferentes culturas. Esto es ver el mundo social de diferentes puntos de vista. Número 2. La evaluación de los defectos de las políticas, es decir, ofrece ayuda práctica en las evaluaciones de los resultados dentro de una política. Y número 3. El autoconocimiento, el cual ayuda a comprendernos a nosotros mismos y no solo a las políticas. En resumen, la sociología, en cambio, estudia al ser humano en su comportamiento en sociedad, es decir, su interacción en comunidad, cómo se relacionan los seres humanos entre sí y por qué lo hacen. Es importante decir que no existe una sola definición de sociología, ya que existen diferentes corrientes, diferentes autores que abarcan. Demandan ejercitar una forma de razonar metódicamente, requiere desarrollar teoría para guiar las hipótesis, el recoge de información, el análisis y la interpretación de los datos, procedimientos descritos en las distintas fases de la generación de conocimientos. Tienen un carácter público y están sometidos a estructura crítica. Por otra parte, el objeto y método de estudio de esta ciencia nos dice que toda sociedad presenta una dimensión estructural y otra cultural. Está compuesta por un conjunto complejamente interrelacionado de diversos campos de actividad regidos por normas y valores propios, sujeto a patrones generales de recurrencia y a una lógica de reproducción de la sociedad. Las formas concretas de organización que han adaptado las sociedades para responder a esos aspectos que encuentran los arreglos organizativos institucionales específicos, es decir, la sociología es la ciencia que estudia al ser y el obrar de las personas en arreglos organizativos e institucionales específicos. Bueno, pues es todo de mi parte.